Muy bien, a la familia Moreno, bienvenido. Bienvenidos a todos, hermanos. Estamos en la novena sesión y última del taller Herramientas para el Estudio Bíblico. Quedan ahí en línea y tendrás acceso a esas herramientas si quieres repasar algo, pero lo más importante es que las anotes y las apliques y siempre las estés aplicando en tu vida y puedas profundizar en lo más extraordinario que tenemos, nuestra devoción, nuestra comunión con Dios a través de su palabra. Entonces, me anima mucho estar con ustedes. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes cómo ha sido este caminar con el estudio, ya no de Primera de Juan, sino Primera de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué descubrieron? ¿Qué verdades han encendido sus corazones, su fe, su mente? Y bueno, si de una manera objetiva, precisa, nos pueden compartir. Entonces, no sé si alguien gusta platicarnos cómo les ha ido en este caminar de fe. Bueno, no sé si Sandra está participando. Ah, ok. Entonces el micrófono, ¿verdad? Porque es, es- y después Aranzazú. Ahí Ahí está. está Sandra. Sí, gracias. Pues yo quiero compartirles que la verdad hubo muchas cosas que no entendí, que no comprendí. Eh, yo hice la tarea a la antigüita, como así, yéndome así, o sea, no. Claro. eh, Afortunadamente, una hermana me prestó su tarea y ya la pude comparar con la mía y tenemos mucho en común, pero la forma que ella la hizo es una forma más organizada, ¿verdad? Oh, Definitivamente. Y, es, y eso pues me gustó mucho, pero yo no tengo esa concepción de hacer el trabajo de esa manera. Excelente lo hizo ella. Yo lo hice pues de una manera así como que muy burda, por decirlo. Por ejemplo, en el día 3 que íbamos a hablar sobre eh, las frases, ¿verdad? Las palabras que se repiten, todo eso, yo fui haciéndolo así como en una lista, me fui capítulo por capítulo y lo fui haciendo así de una manera como poniendo las frases más sobresalientes o ah, las qué palabras que se bonito. repetían. Y así me fui yendo, nunca, yo no consideré mandarlo nunca porque me daba pena por un lado. De esta llené 2 hojas y así casi de todas fueron 2, 3 hojas las que llenaba porque pues no sé, iba sacando y lo que me pasó a mí fue que después dije, bueno, ¿y ahora cómo armo? Se me escurrió así como un rompecabezas que luego no supe cómo armarlo, pero ya cuando la hermana me mandó su tarea, dije, ah, bueno, eso era, que cuando tú nos pediste la conclusión en la última clases, en el día 13, ¿verdad? Que teníamos que repasar y repasar y aplicar y reflexionar, ahí era donde se armaba, o sea, donde se unían, ¿verdad? Todas las Okay. preguntas. Y pues eh, yo lo hice así y claro que también hice mis mapas como los niños. No Ah, sé si se ve. bien. No, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, así me fui y bueno, viendo aquí y allá, la verdad sí me sentí muy insegura, me siento muy insegura, pero como me compartió la hermana, dice, que cada quien vamos a ir sacando, ¿verdad? No Claro, vamos a ir como que una regla, claro. lo que antes se hacía. Y bueno, y pues yo al final lo que saqué lo que me gustó mucho fue lo de las preguntas, porque pues ahí ya Bien. como que ya en el día 9 ya eran las preguntas así como que tal y cual, ¿verdad? O sea, así, las tengo bien, ya las chequé, pero no, esto es lo importante, ¿verdad? Lo importante es Exacto. ver, ¿verdad? Que eso es lo que se había que tratar, como que son puntos fuertes
para que debo de reflexionar y de meditar más. Así Todo es. eso lo vine aprendiendo apenas, o sea, no fue así como que, ya lo entendí, no, no. Y todavía me falta, pues crecer más en la interpretación y, y sobre todo en la de, pues sí, en la interpretación. Yo más o menos, pues puse que el pueblo sentía miedo, temor, a pesar, y Pedro les decía que ellos eran los elegidos, que iban a tener sufrimientos igual que Cristo, que iban a ser probados, pero que tenían que llenarse de alegría y confianza, porque habiendo creído en Cristo, teníamos que seguir el ejemplo de él, que tuvo en sus sufrimientos, siendo obedientes, viviendo en la libertad de Cristo, reclamando las promesas para poder pues ahí apoyarnos en ellas. Y algo que me cautivó mucho que puse en descubrimientos, que fue el mandato que se le dio a las esposas, ¿verdad? De sujetarse a ellos, pero la última parte que me gustó mucho, dice, sin temer a lo que los esposos puedan hacer. O sea, yo siempre viví con mucho temor, con mucho miedo, mucha inseguridad, y la verdad yo no había reparado pues en esas escrituras, dice, sin temer a lo que sus esposos pudieran hacer. Si estamos viviendo en una, pues en una manera, pues obediente, ¿verdad? Y sujetas, y sobre todo sujetas a Cristo, pues no tener miedo. Como también más adelante dice, no tener miedo a nadie, ¿verdad? A las mismas autoridades, y a nada, porque pues estamos siendo obedientes a Dios, que es el autor de todo. Y Lo siempre ya regresó y lo le dije, ¿cuándo vas a perdón, ay, perdón. Sí, sí, te escuchamos. Y bueno, algo fue que dice que también algo que pude entender, pude ver también fue el mandato de alabar a Dios con con todo, para que no estorbe mi devoción y la fidelidad, ¿verdad? Y algo que también pude ver fue que pues algunas cosas, ¿verdad? Que tengo que cambiar, pues ser seria y disciplinada en mis oraciones, en mis tiempos con Dios, sobre todo algo, eso está en 4.7, ¿verdad? En 1 Pedro 4.7, algo como seguir pues aplicando las herramientas, buscando tener ese crecimiento en utilizarlas, y pues no pasar el resto de mi vida siguiendo mis propios deseos, porque muchas veces pues tengo deseos diferentes y pues Dios me está indicando ya cómo seguirlo. Y algo también muy, muy importante que yo lo mencionaba en otras clases fue en la primera de Pedro 1.12, inciso pues en la parte media donde dice que los ángeles también tienen la expectativa, ¿verdad? Para contemplar cómo van a suceder estas cosas. Darnos cuenta de que no solamente nosotros estamos en gran expectativa, sino también los ángeles, porque están esperando ver que nosotros podamos pues mantenernos en esa firmeza a la que nos está llamando cada uno de los profetas y más pues los que forman parte de los que escriben que escribieron la palabra. También bueno, algo que también me llamó mucho la atención fue que en el capítulo 1, versículo 12, dice que la buena noticia fue anunciada y predicada con el poder del Espíritu Santo. O sea, fue algo que yo no había valorado ni había sido así atenta a eso, porque dice que fue anunciada con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y se menciona en la Biblia todo el tiempo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo cada uno de ellos, o sea, tiene un poder para hacer las cosas y pues ayudarnos en todo pues lo que nos espera. En ese momento pues ellos estaban en mucho sufrimiento. Ahorita yo siento que nosotros todavía no hemos
llegado ni siquiera, ¿verdad? A nada, aunque hemos sido perseguidas cuando estábamos estudiando, por la familia o por lo que fuera, pero no es el sufrimiento que pasaron ellos, porque Claro. ellos lo vivieron en la carne, como luego dice que es ahí donde tenemos ese temor, ¿verdad? De sufrirlo en la carne. Pero pues tenemos que el ejemplo de Jesús, Sí, al ejemplo exacto. vivo de Muy bien. pasar. Pues eso es lo que así yo Sí, no, no, muchas gracias, Sandra. Pues creo que tomaste muchas cosas prácticas de esta epístola, muchas cosas que cambiar, ¿verdad? Lo que decías sobre sobre la devoción, ¿no? Ser sí, constantes, ¿no? así es. Velad, dice las escrituras, ¿no? Y referente pues, a lo que nos has compartido, qué bueno, nos da mucho gusto que de ese Frankenstein que estabas construyendo en tu tarea, pues salió mucha cosa práctica, ¿no? Pues muchas Y me dio, gracias, y me dio mucho Sandra. oye, me dio mucho la idea. Yo ya había regalado todos mis libros hace como 3 meses y ahorita fui a comprar ¿qué? Un complemento, ¿cómo se llama? ¿Compendio? Compendio, no sé. Ya compré uno, compré otra Biblia. Digo, mira, gracias Dios, porque otra vez Sí. estoy retomando lo que tenía varios libros, ya los había regalado. Devuélveme mi libro, préstamelo tantito porque lo necesito. Uno que no podía Véndeme el comprar libro que en te casa. di. Entonces sí, eso pues, me da alegría, ¿no? De saber que otra vez tengo entusiasmo, tengo École. gozo y pues eso me da mucha, pues sí me da alegría, ¿no? Y sobre todo pues saber que eso me lo ha inspirado la propia palabra. Como École, pues niño qué. recién nacido, ¿Mandé? como niño recién nacido, Anhelando la leche. anhelando la leche no adulterada. Muy Exacto, bien. exacto. Muy bien. Qué bueno, Sandra. Pues mucha alegría. Que Dios siga bendiciéndote tu estudio bíblico, ¿verdad? Y Aranza, por favor. Después Martín y después Adán. Pues primero que todo, buenas noches a todos y una vez más, muchas gracias, gracias de verdad a Dios porque a través de ustedes podemos ser más profundos en la palabra y ir encontrando cada vez más el gozo en sumergirnos en ella. Muchísimas gracias. Y lo primero que pido es perdón a Dios porque no he terminado la tarea. Esa es la verdad, lo digo con pena, pero sí he estado estudiando arduamente, eso sí. Y mi intención más que terminar la tarea es aprender. Mi intención es verdaderamente tomar cada cosa como aunque me lleve bastante tiempo en hacerlo de corazón muy metida, ¿no? Y reconozco delante de Dios que sí yo necesito ser más profunda en la palabra porque tiendo a distraerme en la periferia y no veo el centro de las cosas, ¿no? Y las herramientas me están ayudando. Pienso mucho, ¿no? En lo general, ayúdenme por favor si estoy mal, pero en lo general, pues el sufrimiento principalmente de Cristo y luego del de los discípulos, del de los creyentes que por el deseo de amar a Dios, pues en las iglesias padecían y seguiremos padeciendo todos como parte del sacrificio que Cristo ya hizo, ¿no? Pero pienso para mí el centrarme más en mirar el sufrimiento de Cristo, siendo Dios, viniendo a un mundo en el cual él ¿cómo se llama? En el cual dice en la primera parte que Dios en su presciencia eligió a los discípulos, ¿no? Pedro nos dice que en su presencia los eligió, ¿cómo se llama? Y pienso, ay, perdón, está viendo aquí un poquito de ruido. Y, y regresando a lo del sufrimiento, pienso en el sufrimiento de Cristo, que era el único que podía ver, que es el único que verdaderamente sufrió en carne todo lo que era llevar las culpas, ¿no? Pienso que el sufrimiento en general del ser humano es difícil de llevar, pero cuando podemos a través de la escritura darnos cuenta, en mi persona pienso que ese sufrimiento cuando es verdadero, no cuando es verdadero, cuando es un sufrimiento por Cristo, por hacer las cosas bien, eh,
por hacer la voluntad de Dios como Cristo lo hizo, de viniendo a hacer la ofrenda viva por el pecado de la humanidad. Si nos enfocamos más en eso, en mi caso, que en mis situaciones circunstanciales, puedo llenarme de ese gozo y no de centrarme y querer en mi propia vida ser el centro de mi existencia, ¿no? Para mí se me hizo una carta y se me ha hecho una carta muy increíble cada párrafo, ¿no? En la primera parte de donde Pedro habla a las diferentes iglesias de Asia Menor, ahí encontré dos vertientes, una en la que me dice que, ¿cómo se llama? Que Pedro está llamando que metafóricamente que Babilonia es Roma, pero que en realidad es, ¿cómo se llama? Sí, que está en Roma, no que está. Ay, Dios mío, estoy muy nerviosa y tengo ruido acá. Eh, Voy a ser muy corta. Ay, en el capítulo 2, la parte que a mí más me llama la atención y que me ayuda es que dice en la primera parte, hablando precisamente de la leche materna, lo primero que de la leche espiritual, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Me hizo mucho ruido en el buen sentido porque me hace pensar lo que necesitamos quitar para poder anhelar de todo corazón el profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Dice, entonces ya podemos, como recién nacidos, desear esa leche espiritual no adulterada, ¿no? Eh, Me llama también mucho la atención en todo momento cómo nos llama la Escritura a mirar que tenemos una vida nueva y una esperanza viva que necesitamos mira, tener, yo lo que puedo es que me llama a mirar hacia allá, hacia todo lo que Cristo me está dando con su resurrección, más que mirar en el tiempo presente. Perdón, me puse nerviosa, me hice bolas y aunque tengo aquí todo, me hice bolas. Una disculpa. Ya esa es la conclusión. Ahí termino. Ok. Bien. Perdón. Sí. Bueno, a ver. Sí, así que no. Muy bien, muy bien. Bueno. Muchas gracias. A Martín Sí, y después Adán. sí. Buenas noches. Buenas Bueno, algo que vi, dentro de Primera de Pedro, es que Dios es justo, Dios es es nuestro Dios, pero es justo y no tiene favoritos y a veces creemos que sí, pero ahí lo dice claramente y algo que le compartía también a Aranzazú es exactamente esa parte del capítulo 2 que hace una lista de las cosas que no, bueno, que tenemos que quitar, que es dejar de hacer lo malo, no decir mentiras. Dice, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni chismosos. Y realmente, pues sí reta mucho a mi vida, ¿no? En cada aspecto de ver más lo que Dios quiere para mi vida. Y aún dice, ustedes antes que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer como buenos hijos. Bueno, hay varios puntos. Uno de ellos ya lo mencionaron, lo mencionó bueno, lo mencionó Sandra, acerca del sufrimiento y que de las pruebas, bueno, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Aún yo pienso como en Filipenses que decía que poner nuestra mirada en Jesús, ¿no? Y bueno, hay escrituras que se relacionan de cómo Jesús llamó a Pedro a que él cuidara de sus ovejas y ahorita pues estaba proyectando, ¿no? Así como toda la enseñanza que había tenido a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que quedó fortalecido en sus pruebas, en sus luchas, pues él estaba animando a la iglesia, a las iglesias y aún pues pude ubicar que
que varios de los lugares que menciona la Biblia, pues actualmente se encuentran en Turquía, ¿no? Y sí había visto dos mapas de dónde se ubicaban, pues, las iglesias, y ver que pues sí eran lugares así, pues, no tan cercanos, pero, bueno, aún admiro cómo, pues, Pablo o Pedro, pues, recorrían así todos esos lugares, o cómo llegaban o hacían llegar, pues, esa noticia a los hermanos, ¿no? De poder animarlos, de poder estar con ellos. Y bueno, aún, pues, tengo así más notas. Bueno, aún, lo que me llamaba también la atención era acerca, pues, también de cómo, pues, su enseñanza también, si no mal recuerdo, creo que es en el capítulo 3 o 4, donde menciona que, o sea, habla de los esposos, pero, yo ahí vi como mencionan a la mujer como un vaso frágil, ¿no? Como alguien que debemos de cuidar. O sea, uno como hombre, pues, debe cuidar, a la mujer como vaso frágil. Y, sí hay varios aspectos que, pues, sí son muy, muy resaltables. O sea, como por ejemplo, pues, se repetía ese para. O sea, cómo hacer las cosas. Y dentro de ellos, pues, era tener la obediencia hacia Dios, y quitar todo lo malo. Aún decía que las distracciones, todo quitar, y sí lo resalta en el 2, pero sí hay varios aspectos, ¿no? A ver, aquí tengo más notas, dice. Y bueno, también de estar siempre preparados, ¿no? Estar siempre preparados para defender, pues, la verdad de Dios y confiar en Cristo, ¿no? O sea, yo veo como, pues, Pedro, era un pescador, y sin embargo Dios lo utilizó. O sea, Dios lo llenó de su sabiduría, no de una sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios a través de su espíritu. O sea, como él se levantó y aún animó a los que estaban antes, los que estuvieron antes, en Pentecostés. Ellos habían visto cómo, pues, había, Dios derramado su espíritu, y ahora los estaba animando para que, pues, se mantuvieran firmes en la esperanza de Cristo y de su espíritu y de Dios, o sea, de Dios el Padre. Y bueno, no me quiero extender, igual quiero, pues, dar espacio para los demás hermanos. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. A Adán y Caro y Lupita. Hola, hola, buenas noches, hermanos, a todos. Bueno, primero que nada, pues agradecerte a ti, Oscar, y igualmente a Carito por el taller que nos estuvieron compartiendo todo este tiempo. Yo, por cuestiones de trabajo, no me pude conectar en la última sesión, de lo cual pido una disculpa también y pido perdón por no ingresar, pero tenía que trabajar. Están aceptadas tus disculpas, Adán. Muchas gracias. Y hablando ahorita de la tarea que pues yo también, ahí poco a poco la vamos haciendo, pero sí he estado leyendo constantemente la Biblia. Algo de lo que yo puedo aprender aquí en el primer capítulo de Primera de Pedro es el tener siempre, poner la esperanza en Dios. O sea, más que nada, lo que me lleva aquí a mí es estar 100% confiado en que Dios. Y pues esperar más que nada a lo que me lleva es tener esperanza viva, o sea, no dejar, que no dejarme y dejarme pues guiar por malas lenguas o por malas influencias, sino estar 100% concentrado en Dios, seguir el ejemplo de Jesús, seguir su gran ejemplo que vino a dejarnos a este mundo. Y a lo que me lleva en el capítulo, pues el capítulo 2 de la primera de Pedro, en el capítulo 2 también me ayuda a
me llevó a esas clases que nos daba Oscar acerca de ser como niños, ¿no? O sea, ser esos niños que buscan ese alimento de mamá, ese alimento de estar con su mamá, pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo como discípulo o joven discípulo debo de tener esperanza de estar sumamente con Dios, de estar dependiendo de Él y no depender de mis propias fuerzas. Algo también que me dio mucho y me quedó muy marcado fue en el capítulo 4 que dice, viviendo el ejemplo de Cristo. Yo realmente, pues en esas fechas, sabemos que viene lo de Semana Santa y todo eso. Y bueno, realmente me llamó mucho este capítulo porque me hace ver todo lo que Cristo vino a pasar a este mundo por mí, o sea, por mi salvación. Es algo también que me ayuda mucho porque aquí me hace ver en este capítulo que yo realmente no pagué nada. O sea, yo no tuve que pagar nada para ser salvo. O sea, todo lo pagó Jesucristo, todo lo pagó Él. Por ende, la que yo debo de ofrecerle a Dios, pues ese es el mismo sacrificio, ¿no? Que Jesús pasó en el Calvario de la cruz. Y pues Él también, o sea, como decía en un momento y en el versículo, en el capítulo 1, perdón, ser como Jesús, seguir su ejemplo y tener esa esperanza viva y esperar a que pues algún día a venir a- También en el capítulo 3 como ya te comenté, también a mí me llamó mucho, bueno, sí me quedó un poquito ahí como duda, pero pues este, al final de cuentas pude salir de esa dudita, esa a poder llevar en un futuro un matrimonio como Dios quiere. Bueno, yo ahorita soy soltero, pero bueno, mi sueño es algún día casarme. Y pues este capítulo me lleva como a hacer las cosas que no debería de hacer ya aún ya estando yo casado, pero que también puedo ser como discípulo, o sea, no necesariamente debo esperarme hasta estar casado, sino puedo hacerlas de una vez y poder vivir como Dios quiere que viva. Eso era lo que quería compartir, hermanos, y bueno, pues esa era mi humilde opinión que quería dar. Gracias por tu humilde opinión, Nadán. Oye, mira, haces bien, ¿no? Hay que prepararse para casarse. Y la mejor manera de prepararse para casarse es estando cerca de Dios. Ujú, Porque uno de los mayores problemas en los matrimonios es cuando la cabeza no está cerca de Dios. En verdad, porque cuando la cabeza, que pues es Cristo, pues el hombre en su matrimonio está cerca de Dios, aunque pasen por dificultades económicas, emocionales, espirituales y de toda índole, estará la cabeza sabiendo que se tiene que acercar a Dios y llevar a su familia a Dios. Entonces, pero para llegar a eso se requiere la construcción de un hombre espiritual. No se da. Entonces, tú estás a una muy buena edad, en una buena etapa, para construir un hombre dependiente de Dios, espiritual, que cuando Dios quiera darte una pareja, una esposa, puedas tú llevarla a Cristo como has llevado tu vida. Entonces, pues qué bueno que estés trabajando también o que quieras tener esa expectativa de ser un hombre de Dios en el matrimonio, ¿no? Aparte de todo lo que dijiste, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Adán. Pues un abrazo. muchas gracias. Este, no, a ti. Carito, Lupita, ya no sé quién fue primero. Ay, Lupita. Ok. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya han compartido muchos puntos, ¿verdad? Mis hermanos y hermanas. Y yo pensé, ¿verdad? En algo que, así breve, porque pues ellos ya han compartido varios en los que coincido, pero a mí me hace pensar en una carta, pues muy hermosa, ¿verdad? Que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Quiso dar a estos hermanos en estas ciudades
Para mí, lo que yo percibo así en general es hablarles de esta esperanza viva, ¿verdad? En la que, por la gracia del Señor, ¿verdad? Del Padre, fuimos predestinados, ¿verdad? Él estaba hablando a ellos, pero ahora incluidos nosotros, fuimos predestinados, ¿verdad? Preelegidos. Entonces, eso es algo muy especial, ¿verdad? Porque luego también habla de que, dice, esta esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo. Sí, o sea, esto, porque efectivamente así fue, por la resurrección de Jesucristo. Luego en el capítulo 1, en el versículo 22, pues ahí también habla, ¿verdad? Dice, ahora ustedes, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amarse sinceramente, para amar a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas, pues ustedes han vuelto a nacer. Aquí nuevamente lo vuelve a decir, han vuelto a nacer. Y esta vez no de padres humanos, inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. O sea, otra vez me hace pensar cómo recordándoles y así, recalcándoles, ustedes han vuelto a nacer, ¿sí? Por la resurrección de Jesucristo, pero también por la palabra, ¿verdad? Por la obediencia a la palabra. Y luego me impactó mucho que después de tantos días de haber estado leyendo la carta, sí. Luego al final, ¿verdad? Ya en la salutación final, las salutaciones, donde él dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, por todos los 5 capítulos, aquí les está recalcando y diciendo, ¿verdad? Testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual en la cual estamos nosotros, ¿verdad? Pero me sorprendió mucho cómo después de tantos días de estar leyendo, apenas recientemente, como luego decimos, me cayó el 20, que les dice, esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están, ¿verdad? Que ahí se resumen los 5 capítulos, ¿verdad? Wow. Para mí, para mi apreciación, ¿verdad? Claro. Eso es lo que quería compartir. Excelente, excelente, muy bien. Pues así, de eso se trataba el ejercicio, ¿no? Que ese constante estar con las escrituras van saliendo estas verdades que ya han estado compartiendo nuestros hermanos y incluso esta conclusión que llega, Lupita, muy, muy interesante. No, muchas gracias en verdad. Carito, por favor. Wow, se quedó pasmada, creo que la sacó. A ver, ahorita dice que ya está entrando otra vez. Tú me sacó. Muchas gracias, qué gusto verles. Primera de Pedro, me uno a ustedes en el sentido de una carta hermosa, una carta con mucho amor, ¿no? De Dios para nosotros, de Pedro como pastor, ¿no? A los creyentes. Y algo que dos cosas me llaman mucho la atención. Una es que se repite mucho la palabra gloria, glorioso, para honra y gloria. Entonces, y relaciona, yo no lo había visto, el sufrimiento, ¿no? Que este sufrimiento sea o debe resultar en alabanza, gloria y honra, ¿no? Entonces, esto es hermoso porque tiene un propósito, que el sufrimiento pueda dirigirse hacia esta alabanza, hacia esta gloria y honra hacia Dios. Entonces no es un sufrimiento a lo loco o desperdiciado, no desperdiciemos, ¿no? El sufrimiento, sino es para esta honra, y eso es algo que me llama mucho la atención, porque lo experimentó Cristo, ¿no? Entonces,
pensando en las palabras que se repiten, pues el padeció, ¿no? Padecéis, padeció, padecimiento, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros, si nuestro maestro lo padeció, padeceremos. Entonces, no es si vamos a padecer, padeceremos. Hemos padecido, padecemos hoy y padeceremos por Cristo. Y es un privilegio sufrir por Cristo. Entonces es algo que me llama mucho la atención. Y por otro, el ejercicio del tiempo, ¿no? Esto del tiempo, en el primer capítulo hay muchas cosas que nos remiten al tiempo, ¿no? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, sí es necesario que tengáis que ser afligidos, ¿no? Ahora, por un tiempo necesito ser afligido, o sea, tiene que ver con el tiempo. Luego, versículo 8 del capítulo 1, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Otra vez, hoy no lo veo a Cristo físicamente, pero me alegro en él. Luego dice después, versículo 11, y que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Oye, está hablando de los tiempos desde Cristo y de antemano estos sufrimientos me remiten a Isaías 53 como profetizados, ¿no? Muy, muy interesante. Luego, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, lomos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Mientras seamos sobrios, ceñidos, ¿no? Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Un antes y un después. Antes yo estaba en la ignorancia, ya no puedo estar así. Luego, versículo 15, si no, lo está contrariando. Luego, verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuándo me tengo que conducir con temor? Todo el tiempo de peregrinación. Y esto no solamente en las pruebas que van a pasar y en el sufrimiento, sino todo el tiempo. Todas estas observaciones las hago de todo lo que tiene que ver con las palabras que tienen que ver con tiempo. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Antes y luego en los posteros tiempos. 21, mediante el cual creéis en Dios, quien os resucitó a los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, ya. En el capítulo 1, todos esos fueron versículos que hablan del tiempo, de diferentes cosas, pero lo que más me ayudó a ubicar, pues es que el sufrimiento tienes un tiempo, ¿no? Vamos a tener sufrimiento, pero también es temporal, no es eterno. Esto es importante. Y que nuestro maestro padeció, lo dice Primera de Pedro, y lo dice muchas veces, y nosotros vamos a padecer. Entonces, este sufrimiento que sea para alabanza, gloria y honra. Eso es algo que me anima muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carito. Pues el tiempo que nos arroja otra serie de verdades, ¿verdad? Y vamos a ver un último tema. Elvia Ballesteros, tienes tu mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Te quería compartir un poco de mis pensamientos generales de lo que aprendí. Definitivamente no fue fácil, ¿verdad? O sea, antes como no tenía esta manera de leer la Biblia, entonces ahora la lees y es como como si el cerebro te explotara, ¿verdad? Por tantas cosas que no habías visto. Y aprendí a leer con conciencia. Porque uno sabe leer, ¿verdad? Se supone. Pero con todo esto que aprendimos, pues nos ayuda a leer con una verdadera conciencia. Claro que necesitamos más práctica, yo la necesito. Pero pude descubrir varias cosas. He escuchado por ahí que dicen que es una carta cristocéntrica. Entonces, al yo estar leyendo la carta, te das cuenta por qué se dice. Cristo
pues es porque dice en Cristo, por Cristo, para Cristo, y se refiere a lo que Cristo hizo por nosotros y para nosotros. Otra parte es de que pues Dios te sigue mostrando que Dios es soberano. Dios en la escritura pues a veces dice Hijo de Dios, Dios el Padre, aquí porque Dios lo eligió, el plan de Dios, el, y esto muestra que Dios está en control, que Dios o sea, no es un plan hecho como al azar, o sea, Dios lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, o sea, Dios es soberano. Y el amor de Dios sobre esta carta, o sea, el sufrimiento es parte de la vida, pero Dios nos acompaña en este sufrimiento. Y lo veo que en esta carta, como dicen las hermanas, es una carta hermosa. Y a mí me da como mucha, como si te dan ganas de llorar, de decir, es tu padre que te está hablando y que te está diciendo, no estás solo. Esa carta obviamente sí fue dirigida a creyentes en una situación específica, pero la palabra, como dice la Biblia, es que permanece para siempre. Entonces, Dios siento que es gracia de Dios para sus hijos que nos acompaña a lo largo de la vida, como decía Carlos, la Biblia dice, por un tiempo van a sufrir, y aunque ahorita no estamos viendo a Cristo, lo vamos a ver, y el sufrimiento pues va a tener un propósito, o sea, si nosotros le damos el propósito adecuado, y depende de qué estamos sufriendo, es diferente sufrir, como dice la Escritura, por algo malo que hicimos. Claro. Si sufrimos por lo que Dios, no sé, por seguir a Cristo, pues tiene un propósito salvífico hasta cierto punto, ¿verdad? Porque pues podemos desanimarnos. Otra cosa que vi, pues es la condición humana, la condición del mundo, o sea, es hostil. Desde que Cristo nació, pues desde que nació, él estaba, lo querían matar desde que llegó, ¿verdad? Pues, yo creo que como cristianos, pues estamos en este mismo mundo que sigue siendo hostil. La condición humana, como dice, antes ustedes hacían esto, ahora ustedes ya son otra persona, ahora vivan, y el futuro pues va a ser diferente para el creyente y para el que no cree. Sí. Por otra parte, también veo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos en esta misma carta, que pues están juntos en el mismo plan de salvación. El Hijo muere y resucita, el Padre que tiene este plan, el Espíritu que está en nosotros, por medio de él guía a su pueblo, instruye a Pablo a escribir esta carta, él está en nosotros para acompañarnos. Y veo esa parte del Dios trino, el Dios que está junto y está con nosotros. Por parte, bueno, en la actualidad pues es lo mismo, ¿verdad? Que les comentaba, dice, esta carta es poderosa, es palabra de Dios, y en aquel entonces exhortaba Pedro a los creyentes a servir, a los esclavos les daba instrucciones, a los líderes, al creyente en general, y sigue habiendo una iglesia en la actualidad, seguimos habiendo creyentes, siguen habiendo líderes, pues esclavos se supone que no existen, al menos en México está prohibida la esclavitud, pero seguimos siendo personas que necesitamos ser guiadas por el Espíritu, por la palabra de Dios. Sí. Entonces, y Dios nos sigue acompañando, ¿verdad? Porque como decía, la palabra permanece para siempre. Y hablando del sufrimiento, pues el sufrimiento sigue existiendo en la actualidad. Gente muere, hay guerra, nosotros sufrimos de cosas de salud, a lo mejor no como cristianos estamos sufriendo porque no vivimos en un país como Cuba o como en Corea del no sé quién, que no metieron a la cárcel a un hijito que recién nacido, lo metieron a la cárcel porque sus papás tenían una Biblia. O sea, ese tipo de persecución o ese tipo de sufrimiento a lo mejor no es algo que yo estoy sufriendo, pero a lo que dice la Biblia es que personas de otro mundo, digo, de otra parte del mundo están sufriendo y te dicen, pues te animan, te exhortan, échale ganas, no dejes de confiar,
permanece en Cristo. No se te olvide la promesa, no se te olvide que Jesús va a volver. Entonces, a lo mejor yo no estoy sufriendo esto que la gente sufre o sufrió en esta carta que están en otra, ¿cómo se dice? Esparcidos, pero seguimos viviendo en este mundo que el cristiano odian a Cristo, odian a Dios, pues también nos van a odiar a nosotros. Es difícil de repente ser cristiano porque pues te juzgan, ¿verdad? Incluso estás al ojo humano criticándote si una falla que hiciste. Claro que son cosas a lo mejor muy insignificantes, pero hay gente que sufre mucho, como les comentaba ahorita, eso de las personas que metieron a la cárcel. Bueno, y por otra parte, pues Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Hablando de la actualidad, la carta tan poderosa nos habla de un Dios poderoso, Dios soberano, que tiene un plan. Pues Dios sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, la muerte y la resurrección de Cristo sigue salvando vidas y Dios sigue eligiendo porque hay personas que no han nacido y van a nacer. Entonces, bueno, estas son como mis apreciaciones generales, un poco revuelta. Ha sido difícil, pero pues ahí fuimos aprendiendo. Bueno, muchas gracias, Elvia. Pues para que no se hagan bolas, porque creo que ha sido ese el asunto que han comentado ustedes, ¿verdad? Les voy a recomendar que hagan su tarea. ¿Por qué? Porque precisamente la tarea es para que nos sentemos, pongamos atención a la Biblia y anotemos, ¿verdad? Pero dejamos pasar mucho tiempo. Yo dejé pasar mucho tiempo, entonces ya la tarea tal vez la traen un poquito ahí atrasada. Eso también se entiende, ¿verdad? Pero no se preocupen, no. ¿Por qué es ese pedir de las disciplinas de escribir, de anotar? Porque precisamente el escribir y el anotar nos hace más certeros. Por eso es que necesitamos escribir y leer y ser objetivos, porque nos hace más certeros, ¿no? Pero lo que nos compartes es muy profundo, Elvia, muchísimas gracias. Creo que Dios está trabajando en cosas muy profundas y les voy a dejar la última tarea y vamos a ver un asunto esta tarea, háganla si gustan, yo se los recomendaría, es transcribir una epístola. Sí, ya tal cual. Transcribir una epístola. La que ustedes quieran. ¿Qué vas a hacer? Tal vez vas a elegir alguna epístola en alguna versión que te haya llamado la atención, en una versión que quieres mucho, en una versión que quieres tal vez conocer más. Bueno, agarras tu Biblia, agarras una epístola y empiezas a transcribirla. Es decir, lo vas a anotar lo mismo, pero con tu puño y letra. Eso es lo que vas a hacer. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Esta es una de mis libretas que utilizo y yo empecé aquí a transcribir el libro de Efesios. Ahí lo ven, no pongo versículos, no pongo capítulos tampoco. Es una carta, entonces trato de transcribirla como una carta. Le pongo algunas fotografías para hacerla íntimo esta transcripción, ¿no? Está mi esposa, claro que no debe faltar. Aquí está la transcripción y continúo y de repente algunos momentos que capté, esto es Culiacán, por acá es Oaxaca, pues ahí los pongo también, es muy íntimo esta transcripción, sigo transcribiendo la carta de los Efesios, está mi papá que es la misericordia de Dios, él ya lo recogió, aquí sigue la epístola, otros, miren, aquí estoy yo con mi esposa. Y bueno, está ahí la epístola, ¿no? Y continúo y así está, sigue. Lo trato de llenar con momentos también, ¿no? Es porque es algo íntimo. Estás transcribiendo la palabra de Dios. Estás meditando en lo que escribes. Escribes algo y dices, wow, ¿cómo? ¡Qué increíble! Entonces es algo muy, muy íntimo. Yo te recomiendo que transcribas. Aquí ya parece ser que es otra epístola, ¿no? Sed pues imitadores. Sí, es que me llegó mucho esta epístola, hermanos. No, continúa. Y continúa así. Después transcribí Primera de Juan también, ¿no?
Entonces, ¿qué hace esto? Esto es como un diario de tus meditaciones íntimas de una epístola al transcribirla, ¿no? Cada foto también tiene un sentido especial para mí. Y total, pues hay cosas, ¿no? Hay mucho que transcribir. Entonces, hermanos, háganse una libretita y esa es su tarea. Elijan una epístola. Si quieren volver con Pedro, Juan, Efesios, Colosenses, magnífica epístola, transcríbanla, porque los obliga de nuevo a escribir, a meditar, a pensar, a involucrarse con las escrituras, ¿verdad? Martín, ¿tú tienes un comentario que hacernos? Sí, bueno, quería... Sí, sí, estás. sí. Quiero comentar un contraste que se me hizo interesante, sí, sobre lo que significa pues el sacrificio de Jesús, y lo compara con el oro y la plata, que dice que son cosas que no duran y que son corruptibles, y la sangre de Jesús es inmarcesible y se refiere a que pues no se marchita. O sea, lo compara así como con una flor. A lo mejor una flor pues se ve bonita y todo, pero se marchita y ya ahí queda. Igual el oro y la plata pues son cosas corruptibles, ¿no? Y aún de lo que mencionaba Elvia, sobre Jesús, y lo pone como la piedra principal, como la piedra de tropiezo. Sí. Pero sí, o sea, hay varias cosas que vi aquí, igual que se repetían también acerca de la obediencia, del honor y de las pruebas. O sea, son palabras que vi que se repetían así, y también del tiempo, o sea, exacto, también de que hablaba de cierto tiempo, ¿no? Que no permanecían para siempre, pues las pruebas, que aún sin ver a Cristo, o sea, sin verlo, pues le creemos, ¿no? Y luego, sí pone una condición, ¿no? También dice, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo, en el versículo 17. O sea, sí hay varias cosas que me impactaron mucho, o sea, profundizar un poquito en ellas, aún en buscar así, ese significado, ¿no? De inaccesible. A lo mejor me lo hubiera pasado, pero sí lo busqué y dije, qué... Ok, muy bien. No dejaste pasar. Muchas gracias, Martín. Pues Sí. encontraste contrastes y condiciones. Bueno, Carito, ¿querías comentar algo? Ay, sí, solamente comentarles que algo que les va a ayudar mucho es tener ay, tengo pantalla, sí. Sí. Es tener un cuaderno especial. Cuando empecé a hacer estos estudios inductivos, tengo un cuaderno para cada libro. Entonces, este es mi libro, mi cuaderno de Primera de Pedro y de mis anotaciones. Y eso ayuda mucho porque ahora, con lo que ustedes vieron, se dan cuenta, número uno, cuál es el tema del libro. Sí. Entonces, al darse cuenta que el tema, por lo que todos dijeron, de una u otra manera llegaron a que es el sufrimiento, uno de los temas, ¿no? Cómo el sufrimiento de Cristo y después, pues, a una comunidad que estaba sufriendo. Entonces, ya lo vas a poder utilizar. Ese es por un lado. Y por lo que decía Oscar hace ratito del orden. Y eso es muy, muy bueno, tener un cuaderno al respecto. Entonces, ya sabes de qué trata Primera de Pedro. Ya cuando vas a aconsejar, cuando vas a hablar, ya sabes, esto es Primera de Pedro. Al respecto. Y bueno, por último, nada más quería decir que no sé si se percataron, pero aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, hablando de la piedra principal, dice que para Dios, Cristo, esta piedra para Dios es escogida y preciosa. Eso es una. Y también dice que para el creyente es preciosa. O sea, Cristo es precioso. Y eso es algo que para vosotros, pues, versículo 7, los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo. Entonces,
esto está muy hermoso, o sea, pensar que Jesucristo como precioso. Entonces, nada más quería decir eso, ¿no? Que fue la primera vez que yo vi como Cristo Precioso. como precioso. ¿Y para quién? Para el creyente, para el mundo es la piedra desechada, pero para el creyente es la piedra preciosa porque para Dios es precioso. Muchas gracias. Gracias, Carita. Pues preguntémonos si Cristo es precioso para nosotros, ¿verdad? Dice un comentario de George Muller, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos, hermanos. Es decir, hay vidas con fuerza, con energía, con hambre de estar con Dios. Hoy hablábamos con un hermano, Caro y yo, y el hermano hablábamos del tema del desorden, fíjense, porque sí, el orden es una necesidad que tenemos en un mundo caído, ¿no? Siempre vamos a tener esa necesidad, pero hablábamos también del disfrutar y querer ir a las escrituras, ¿verdad? Porque va de la mano, hermanos, nuestro anhelo de las escrituras y nuestra experiencia de las escrituras con nuestra vida espiritual. No llevamos una vida espiritual si no estamos yendo a las escrituras. Esa es una realidad. Entonces, me pareció muy adecuado. Vamos a concluir hoy ya nuestro taller de herramientas porque vamos a ver el tema de memorizar. Memorizar. Ya escribieron, ya hicieron su estudio de 15 días de Primera de Pedro, respondieron otras preguntas de Primera de Juan, pero memorizar las escrituras es de mucha bendición a nuestras vidas espirituales. No tienes idea de cuánta bendición es memorizar las escrituras. La Biblia es una palabra divina, inspirada por Dios, y es algo maravilloso traerla, tenerla impresa, pero hay algo más maravilloso que traerla en digital, que traerla impresa, que traerla en otras versiones, y es traerla en la mente. Es decir, no hay nada que se compare que traer las escrituras en la mente. Al memorizar la palabra de Dios, te predicas a ti mismo todos los días. Es que necesitamos escuchar el Evangelio y necesitamos nosotros no solo predicarle a otros el Evangelio, predicarnos a nosotros el Evangelio. Y memorizar las escrituras es una manera de estar predicándonos también el Evangelio. Te hace entender y conocer más la palabra de Dios el memorizarla. ¿Y no es lo que queremos acaso? Entonces, y aparte, te mantiene frescas las promesas de Dios en tu vida. Memorizar, hermanos, tiene mucha bendición para nuestra vida espiritual. Dice en Filipenses 4, versículo 8 al 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, considerar estas cosas. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Mira lo que es saturarse de la mente, de la palabra de Dios. Porque si hay algo honorable, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, tiene que ser de las escrituras, porque lo primero que nace de nosotros, hermanos, es impaciencia, o a veces venganza, o a veces frustración, o a veces desesperación, no sé. Pero cuando tenemos una mente que está ocupada en las cosas que a Dios le agradan, y si es su palabra, mira, has dado un gran paso en tu vida espiritual. Date cuenta qué es lo que está invadiendo tu mente constantemente. ¿Qué es lo primero que te salta a la mente? Hoy, ¿a qué le dedicaste más tiempo en tu mente? Entonces, hermanos, somos creados para amar a Dios, pero no solo amarlo con el corazón, hay que amar a Dios con la mente. Y una manera de, no solo de mostrar ese amor, sino de estar en comunión en ese amor en la mente con Dios, es memorizar su palabra. Por eso diría Jesucristo, que lo enseña en Mateo 22:37,
le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Una manera de estar amando a Dios es estar llevando en la mente su palabra. Entre más nos saturemos en nuestro ser, en la mente, con la palabra de Dios, nuestras acciones se estarán alineando a la voluntad de Dios. Es que esto es maravilloso. Tú estás memorizando las escrituras, empiezas a ver un cambio en tu vida. No solo es un aspecto mental y miren ya cuántas escrituras llevo memorizadas, no, va afectando todo tu ser. Entonces, entre más estemos memorizando las escrituras, pues más vamos a estar creciendo en este asunto. ¿Cómo podemos memorizar las escrituras, hermanos? Realmente solo se requiere unos pequeños minutos en nuestro día para darle un giro completo a nuestra espiritualidad. Es decir, si tú te disciplinas en dedicarle unos minutos a memorizar las escrituras, lo que vas a adquirir no tiene precio. Digamos que, oye, por cada versículo que te memorices en estos 7 días, te voy a dar $100. Es un decir, así no, esto no es la tarea y después me vas a venir acá, te debo, no, $500. No. Es decir, imagínate que fuera este reto. Te doy $100 por cada versículo que te memorices. Dice, bueno, qué valioso. Pues eso no es nada con el valor que te da en el espíritu, en la mente, en el alma, memorizar las escrituras. Es de más valor memorizar las escrituras que el hecho que te den dinero por memorizarlas. Tiene mucha bendición, hermanos. Y por eso, un método para memorizarlo, pues no tiene tampoco mucha ciencia, pero sí se requiere invertirle. Y es empezar el primer día, ¿qué? Pues mira, primer día es leer 10 veces el primer versículo del libro que quieres memorizarte. A veces hay mentes brillantes que se pueden memorizar capítulos enteros, pues deberíamos apuntar hacia ello, ¿no? Y es leerlo 10 veces o el tiempo que sea necesario con mucha atención. Después de estar leyendo 10 veces ese día el versículo, dilo de memoria 10 veces. Obvio, vas a requerir de repente ir de nuevo, pero dilo de memoria 10 veces. Entonces, pues ya estarás dando pasos de memorizar ese versículo el primer día. El segundo día, recita 10 veces el versículo que aprendiste el día anterior. Puedes revisar tu Biblia para refrescarlo y lee el siguiente versículo 10 veces con mucha atención, el versículo que le sigue, que quieres memorizar, y después recítalo el nuevo versículo que aprendiste 10 veces. ¿Te das cuenta que se está repitiendo aquí el día anterior? Le estás añadiendo. Entonces ya te imaginas qué vas a hacer en el tercer día. En el tercer día recitarás 10 veces el versículo que aprendiste ayer. Utiliza la Biblia para refrescarlo, luego recita una sola vez los 2 versículos que ya te sabes, el primero y el segundo, y le vas a añadir el siguiente versículo que estás aprendiendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás repasando, aprendes una parte, al día siguiente aprendes otra y repasas la anterior, al día siguiente aprendes una y repasas las anteriores, y estás invirtiéndole, que es muy poco tiempo la Biblia, y que tú dices, pero es que esto de memorizar, como que no, eso en las tablas y en algunas fórmulas químicas, y bueno, y está ya, y la ciencia muestra que el repetir, ¿no? Y ya empezamos muy así, ¿no? No, aquí sí es memorizar tal cual, ¿no? Y te va a ayudar mucho en tu vida espiritual. Tú te vas a sorprender, mi querido hermano. En verdad, es muy valioso este ejercicio de memorizar y de esta manera las escrituras. Entonces, puedes hacer tu transcripción de las escrituras, memorizar, no importa si estás leyendo algún programa de lectura de la Biblia, adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la memorización provee poder espiritual. Poder espiritual. Es decir,
Cuando atesoramos las Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede traer a nuestra atención cuando más necesites esas Escrituras. Es decir, estamos pasando por un mundo muy oscuro, por muchas necesidades. Necesitamos un arsenal de verdades para nuestra vida espiritual. Por eso es que dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira, hermanos, guardar la palabra de Dios es un arsenal que nos da poder espiritual para no pecar contra Dios. Es que, ¿acaso no es terrible pecar contra Dios? No es algo que no queremos hacer, que vemos nuestra debilidad y nuestra naturaleza y no queremos. Necesitamos poder en nuestra vida espiritual, pues el Espíritu te da ese poder y Él va a utilizar las Escrituras para no pecar. Necesitamos darle al Espíritu un arsenal de armas para combatir en el día al día. Jesús mismo lo ilustra cuando Él es tentado en el desierto. Tú recuerdas, Jesús está en el desierto de Judea, Satanás lo va a tentar, aparece en Mateo 4, versículo 1 al 11, en Lucas también aparece, ¿no? Y Jesús le va a responder con verdades de las Escrituras a Satanás. Jesús va a vencer la tentación trayendo las Escrituras que las tenía, pues miren, bien memorizadas, como todo buen judío en ese tiempo. Y entonces nos muestra que para vencer necesitamos Escrituras. Y si no las memorizamos, ¿cómo vas a vencer? Vas a terminar. Creo que hay una nave interplanetaria que está contactándonos, pero voy a poner mute. Un marciano estaba diciendo, llévenme con su líder, pero bueno, ya lo apagamos. Entonces, hermanos, es eso lo que requerimos, un arsenal para vencer en este mundo tan oscuro. El memorizar nos va a dar poder espiritual, pero no solo nos da poder espiritual, también nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque aquí se vive de fe. Y yo les voy a preguntar algo. Honestamente, ¿no les gustaría fortalecer su fe? Así, hay muchos temas que abordar, hay mucho que aprender, hay muchas necesidades, pero en el fondo uno dice, ahorita yo lo que más quiero, la verdad es fortalecer mi fe. Está bien si aquello y lo otro, pero ¿cómo fortalezco mi fe? Bueno, si te disciplinas en memorizar las Escrituras, lo tendrás. ¿De dónde viene la fe? Según Mateo 10:17. ¿Alguien lo recuerda? ¿De dónde viene la fe? De lo Ajá, que exacto. leemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos de Cristo, del Así mensaje. es. La fe viene del oír. mensaje, Del oír, del oír. de oír Sí, el mensaje oír de el Cristo, mensaje. ¿verdad? De oír, es decir, sí, vamos a fortalecer nuestra fe al estar escuchando ese mensaje. ¿Y cómo lo vamos a estar escuchando? Cuando lo memorizamos. Por eso vemos en Proverbio 22, versículos 17 al 19, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mis enseñanzas, porque será bueno que las guardes dentro de ti y las establezcas sobre tus labios, para que pongas a Yahvé tu confianza. También a ti te instruiré. Entonces, ahí viene la fortaleza en la fe, la fortaleza en nuestra confianza. ¿Cómo? Pues inclinando nuestros oídos a las palabras de Dios, pero también es que se tienen que aplicar en el corazón, se tienen que guardar dentro. Y entonces, ¿cómo las guardo adentro y las establezco en mis labios? En la memorización. Ahí es donde ponemos en Yahvé toda nuestra confianza, es decir, fortalecemos nuestra fe. ¿Dónde podemos encontrar fuente de sabiduría si no es en su palabra? Porque díganme, sí o no, ¿cómo metemos la pata? ¿Cómo pensamos buenas ideas, buenas formas de responder y resulta que no era tan buena esa manera de responder, que no fue buena la interpretación de las palabras, que salió más nuestro carácter que lo que queríamos nosotros transmitir? Ah, bueno,
Vamos entonces a memorizar la palabra de Dios, a la sabiduría, la fuente de sabiduría, que es la Biblia, y que nos da y nos fortalece nuestra fe, porque nos va a poner mucha confianza en Dios. Memorizar la sabiduría de Dios va a fortalecer entonces nuestra fe y va a reforzar verdades en nuestras vidas. Qué emocionante y qué sencillo es tener estas herramientas, ¿no? Realmente todo lo que vivimos es muy sencillo. Tal vez es la primera vez de articularlo y hacer ejercicios, como bien nos decía, creo que Elvia nos decía, bueno, es la primera vez que hacemos esto. Claro, se va a dificultar, pero la verdad es muy sencillo. Son aplicar principios muy básicos, muy sencillos, pero que tienen mucho poder en nuestras vidas. Entonces, la memorización también nos va a traer discernimiento. Una vez que guardamos las palabras y los principios bíblicos en nuestro corazón, van a permanecer accesibles al espíritu y a nuestra mente. Entonces necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos sabiduría. Ah, bueno, entonces vamos hacia lo que hemos guardado en nuestros adentros y sacamos esos versículos y esas verdades que hemos memorizado de las escrituras, pero se dan cuenta que los escritores del Nuevo Testamento, cuando se levantan a predicar, por ejemplo, Pedro en Pentecostés, y que Pedro ya recibe el Espíritu Santo y Pedro se levanta a predicar, él utiliza el Antiguo Testamento, predica a Jesús citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque Pedro tenía ese arsenal de escrituras en su vida, que una vez con el Espíritu, pues ya el Espíritu ahí tenía muchas herramientas para predicar a Cristo a través del Antiguo Testamento, ¿no? Nos decían por acá, la epístola de Pedro es cristocéntrica, la Biblia entera es cristocéntrica. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, cuando empezamos a memorizar versículos, empieza a hacer un clic nuestra mente y como Cristo aparece en el Antiguo Testamento y en todas las Escrituras, empezamos a entender, a referenciar, a ver a Cristo en las Escrituras. Memorizar, entonces, tiene mucho poder para darnos discernimiento. Y a menos que guardemos en nuestro corazón los versículos, sus palabras, sus verdades, hermanos, estarán disponibles para utilizarla nuestros labios. Entonces, les recomiendo mucho, necesitamos mucho memorizar la palabra de Dios. De hecho, la necesitamos para dar consejos, para ayudarnos unos a otros, para escucharnos. Así como el Espíritu va a utilizar las verdades divinas que hemos memorizado para ayudarnos a nosotros mismos, adivina qué. Vas a poder ayudar a otros con la mismísima palabra de Dios. A veces necesitamos eso, ¿no? Escuchamos consejos y nos dan consejos y uno dice, gracias, pero ¿sabes qué? Te puedo pedir un favor, dame un bibliazo en la boca, era lo que estaba buscando, ¿no? Así, sí, el consejo aquel, el otro, pero ya honestamente, agarra la Biblia, abre, dime escrituras, es realmente lo que estaba buscando, ¿no? Porque a veces tenemos cosas complicadas, ¿verdad? Y queremos abrirlas y es una maleza de cosas. Y la verdad, lo que más requerimos es que se abra la luz de las escrituras. Entonces, cuando las tenemos ahí, las hablamos, ¿no? Algo que te has estado predicando un montón de tiempo al memorizarla, pues sale natural para ayudar a otros. Por eso es que vemos ahí en el Salmo 119, 24, pues tus testimonios son mis delicias y mi consejero. Eso es, necesitamos consejeros. Pues primero tiene que ser una delicia la palabra de Dios, ¿no? Los testimonios son mis delicias. ¿Sabes qué tienen esas delicias? Nos aconsejan. Por eso, después de estar aconsejado con la palabra de Dios, llega alguien y pasa por las mismas que tú, porque resulta ser que todos pasamos por las mismas y les muestras tu consejero, las escrituras. Entonces, pensemos, hermanos, cuántas veces los hermanos se meten en problemas y nosotros, por la forma de hablar, ¿no? En verdad que yo sí soy así. Para mí sí es una tara en mi vida, ¿no? Yo me meto en problemas por lo que digo.
Pero ¿qué tal cuando memorizamos escrituras? Por ejemplo, en Efesios 4:29, ¿no? Efesios 4:29, que hay muchas. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación que dé gracia a los oyentes. Díganme, ¿creen que les ha faltado dar palabras de edificación y de gracia? ¿O de repente damos otra clase de palabras que son de juicio, que no edifican, que son superficiales? Entonces yo digo, sí, Dios, ayúdame. No, pero miren, si hubiera memorizado estos versículos hace unas horas, no estaría en algunos apuros en este instante. Entonces, bueno, pues sí necesitamos este arsenal de escrituras, ¿no? ¿Cuántas veces hemos necesitado esta verdad y, y no tenerlas presentes nos han metido en apuros? Por eso, hermanos, pues la meditación, memorizar las escrituras también nos llevan a meditar la palabra de Dios. Y eso es algo muy, muy, muy especial, porque la memorización de las escrituras incentiva la meditación. Cuando memorizas un versículo, realmente estás ahí como masticando lo que es, eso es la meditación, ¿no? Puedes meditar sobre cualquier lugar, a cualquier hora. Puedes meditar en la noche, en la mañana, cuando vas en el carro, cuando vas en el transporte, cuando estás lavando la ropa, cuando esperas a los niños al salir de la escuela. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Puedes ir en el transporte público, hermano, imagínate meditando en las palabras de Dios. Entonces sí, quería concluir todo esto, nada más recordándoles, pues mediten, ¿verdad? Mediten las escrituras. Y no sé si ustedes me regalarían unos minutos, ya estamos cerrando, si quieren irse a descansar así calientitos a la cama, pues no sé si les gustaría que pudiéramos analizar los primeros 2 versículos de Primera de Pedro. Entonces, ponga sus manitas en la pantalla, hagan algo que uno entienda que tengo esa autorización, ¿no? Entonces, ¿qué piensan? ¿Me regalan unos minutos? Vemos los primeros 2 versículos de la Primera de Pedro. ¿Qué les parece? Ahí está. Sí, ¿Sí? Muy bien. Ahí está otra señal, Lupita. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, vamos a Primera de Pedro, ¿no? ¿Qué es esto? La meditación. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca. Wow. Sino que sea buena la edificación. Sí, se repitió esa. Por algo, ¿no? Sí pasé estas escrituras. Bueno, vamos a ver, hermanos. Vamos a ver con 2 versículos de Primera de Pedro, que ustedes ya leyeron, la identidad de los elegidos. ¿Cómo ven? Vamos a hablar de nuestra identidad. Dice Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Dice las escrituras, aquí lo voy a poner. Aquí está. Bueno. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta parte está en la salutación, al comienzo de la epístola, cuando se presenta el autor y identifica a la audiencia. Pero aquí podemos ver que somos elegidos por su gracia. Dense cuenta de esto, hermanos. Dice Pedro que es ¿qué? ¿Qué es Pedro según ahí? Apóstol. Apóstol. Apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Apóstol es decir, un enviado de parte de, o un mensajero de, o un delegado de. Entonces, Pedro se presenta como un apóstol, un enviado de Jesucristo, ¿no? Y es Pedro. A ver, un momento. ¿Quién es Pedro? ¿Acaso Pedro no es aquel pescador? ¿No fue uno de los apóstoles? ¿Un líder principal de la iglesia
Jesús elige a Pedro para enviarlo como mensajero del Evangelio. ¿Por qué crees que eligió a Pedro para enviarlo como mensajero? Pues yo creo que fue cuando Jesús les dijo, ven, sígueme, enseñaré a pescar hombres, y luego le dice a Pedro que en él fundará su iglesia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. También, Fíjense. Ajá. perdón, también cuando le dice Jesús de que apaciente a mis corderos, le dice 3 veces cuando regresó con él. Ajá. A recordarle el propósito. Sí, le pide que apaciente, ¿no? Sí. Es decir, era un hombre, Pedro realmente lo vemos en la Biblia, decía en esas partes que sigue a Jesús, que Jesús le pide que apaciente a sus ovejas, pero la verdad era un hombre normalmente que hablaba sin pensarla. La verdad, sí, así Pedro, todos nos hemos identificado con él, no muchas veces por su fe, sino por sus debilidades, ¿no? Era rudo, era impulsivo. Realmente Pedro no siempre era muy entendido, esa es la realidad. Jesús lo reprendió fuertemente. ¿Ustedes recuerdan Marcos 8, 32 y 33? Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús así. ¿A quién se le ocurre reprender a Dios encarnado? Bueno, pues Pedro. Versículo 33, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en la mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es decir, sí era medio, a veces, pues duro o no muy entendido en lo espiritual. Recuerdan, dice las escrituras, que hirió a un hombre con una espada. Le cortó la oreja a un hombre y le cortó una oreja por la gracia de Dios, porque la espada iba a la cabeza, pero le arrojó la oreja. Benjamín, por favor. Muchas gracias. De hecho, perdón, no sé cómo poner en la pantalla para la manita. Perdón, una disculpa. De hecho, ese era el versículo que quería compartir, pero algo que dices ahorita, Oscar, precisamente la forma de hablar de Pedro, muchos comentan que no es Pedro el que escribió la carta, obviamente de Pedro, la escribió Silvano, pero obviamente es inspirada por Pedro, pero escrita por la forma de hablar de Pedro, por la forma en que tenía Pedro de hablar, de dirigirse. Entonces la escritura dicen, pues no, es que la carta está perfectamente bien escrita, perfectamente, entonces no pudo haber sido Pedro el que la escribió. Es un comentario nada más. Y lo de los versículos 1 y 2, hace ratito también hacía señas para poder participar. En efecto, dice a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre. Ahí me quedo, de hecho, era de lo que escribí también aquí. Prácticamente, bueno, lo que yo escribí es, ahí prácticamente se puede ver la doctrina de la elección, que somos escogidos por Dios. Aquí puse, es decir, nosotros no hicimos nada para la salvación, porque la salvación, porque no está en la voluntad del hombre, está en la voluntad de Dios. El hombre en su estado caído, vaya, como que él quiere asumir alguna responsabilidad por haber creído, quiere algún crédito, por así decirlo, pero pues la verdad es que no es así. Sí, eso es lo que quería compartir. Muy bien, muchas gracias. Miren, los escritores de la Biblia que Dios utilizó tenían secretarios. Era común. Pablo escribe y muchas veces escribe por su secretario y el secretario aparece en la epístola. Así no era un secreto, no, es que tenían escribas o amautenses, no recuerdo bien el término. Amanuenses, gracias, que escribían. No era como, entonces Pablo no era fulanito que se presenta más adelante como la epístola de Pedro. No,
es que ellos tenían sus secretarios, ¿no? Entonces, no es que estaba inspirada por Pedro, escrita por el secretario, era inspirada por el Espíritu Santo, que escribe Pedro, pero ese escribe es que tenían secretarios, ¿no? Hay gente, así, el asunto de escribir como ahorita no se daba como ahora, ¿no? Minelia, tienes la mano, sí, aquí, muy bien, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Nos preguntaste que por qué Pedro, ¿verdad? Sí. Aquí dice, el primer versículo dice, yo Pedro soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje. Y pienso en las cualidades que Pedro tenía. Yo las pienso más como unas virtudes, ¿verdad? Yo las veo más como cualidades. Y mencionaste también al principio una escritura sobre el vigor. Algo así, mencionaste una escritura sobre eso y cómo para mí Pedro es un hombre, pues bueno, fue un hombre pues de acción para mí, ¿verdad? O sea, sus emociones, sus impulsos lo llevaron a realizar las cosas, ¿verdad? Yo pienso que Jesús vio en él pues un hombre no pasivo. Y yo veo eso, con todo lo que aprendió Pedro de Jesús y junto con sus cualidades, bueno, yo las veo como cualidades que fueron pulidas por todo lo que él hizo. Y a mí se me hace fascinante eso, cómo Dios pudo ver en Pedro esas cualidades para potencializarlas después, porque veo las cartas de Pedro, bueno, cómo él empezó con Jesús, ¿verdad? Y cómo fue transformado por Dios. Entonces, se me hace hermoso porque cuando cuando estuve leyendo las cartas de Pedro, de verdad que conmovieron muchísimo mi corazón. Es una carta hermosa, pero también vi cómo Dios lo fue transformando. Pero esas cualidades seguían ahí, solamente que fueron transformadas. Entonces yo vi a un Pedro pues realmente con todas sus emociones, ¿verdad? Un corazón muy sensible, un corazón no pasivo, un corazón que realmente estaba vivo. Entonces, pienso cómo es una persona que quizá escucha el mensaje, pero que solamente se queda escuchando sin hacer algo al respecto. Y yo veo muchas cualidades hermosas de Pedro. Entonces, bueno, pienso en eso, cómo Dios lo envió, ¿verdad? Lo envió a anunciar su mensaje porque había un corazón vivo. Yo veo así, ¿no? A un hombre con un corazón vivo. Muy bien, muchas gracias por lo que nos compartes, ¿verdad? Como bien lo explicas, yo veo así, pero eso impulsivo es cierto, es que Dios lo transforma, pero eso impulsivo lo llevó a negar 3 veces a Cristo y negar en la cruz así 3 veces a Cristo no es tampoco cualquier cosa. Es decir, toda esa forma de ser de Pedro, todo ese, como dices, de acción, que es más testarudo que de acción, y es cierto, por lo menos hacía algo, pero lo que vamos viendo en las escrituras es que el herir un hombre con una espada delante de Cristo costaría trabajo y cortarle la oreja cuando estuvo 3 años con Jesús, que es amor, dices tú, híjole, pues como que como que al final no nos deja mucho ese sabor, ¿no? De hecho, durante el juicio de Jesús, que nos niega 3 veces, habiendo caminado con Cristo, y después más tarde resultó ser difícil tratar a los cristianos gentiles en la iglesia, la verdad es que sí nos deja un aroma de decir, eh, pues yo no sé, no lo sé. No, yo podría imaginar, también tengo mis posturas, pero son mías, ¿no? Como que no sé, pero la Biblia sí nos deja muy claro que Pedro tenía varias carencias y que no las oculta, la Biblia no las oculta, ¿no? Dice precisamente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Un poquito lo decía nuestro hermano anteriormente, es que la verdad, hermanos, es por la gracia de Dios que somos salvos y es por la gracia de Dios que podemos servir en su reino y es que los apóstoles son apóstoles también por esa gracia de Dios. No había algo muy especial en ellos que nosotros digamos, es que bueno, ellos sí eran. No, la verdad es que cuando, por eso, está leyendo la Biblia, sí nos damos cuenta como, no, pues aquí sí me parezco mucho a este hombre, porque a pesar de que era un hombre de Dios, mintió, a pesar de que era un hombre de Dios, asesinó, a pesar que era un hombre de Dios, como David, ¿no? El domingo, ayer hablábamos de David y el pecado de David en la iglesia, ¿no? Esos son los hombres que Dios eligió. A veces pensamos que eran algo de superhombres, pero no. Dice en 1 Pedro 2:4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso, mis queridos hermanos, es muy curioso. Cristo, que es la piedra viva, escogida y preciosa de Dios, es rechazada. Es la piedra rechazada. Pero Pedro, que del griego es Petros, piedra, que debía ser una piedra rechazada, precisamente a la piedra que debieron haber rechazado es a Pedro, no a Jesús, pero Jesús elige esa piedra. Es decir, este juego de palabras de piedra en Primera de Pedro no es casual, cuando el autor es Pedro, ¿no? Propuesto por Jesús, ¿no, Simón? Entonces, tiene que ver, hermanos, con un hombre que tenía muchas necesidades de carácter. Es que por más que lo queremos romantizar, sí dices, es que sacó la espada y con Jesús para echarse a un hombre, ¿qué pasó? Pero si alguna vez tú te has sentido como una piedra, yo no sé si a ti te ha pasado, yo sí me he sentido como una piedra, y ahí no solo eso, soy piedra en muchas cosas, hasta el día de hoy soy piedra, hay esperanza, hay esperanza. Si has sentido en tu ministerio, en tu entendimiento, necesidades profundas, que a veces nos queremos desanimar, la verdad es que, pues qué bueno que sientes eso, porque eso no importa. Es Jesús quien ha elegido, ¿no? Somos elegidos por Cristo y somos elegidos para llevar buenas noticias. Como el mismo Pedro, que tenía, la verdad, muchas carencias, es una realidad, pero que es el hombre que Dios eligió, que lo fue transformando. Incluso dentro de esa transformación siguió cometiendo, pues lo dice Pablo en Gálatas, ¿no? Esa confrontación que tuvo con Pedro. Pues miren, hay esperanza. Es la clase de hombres que Dios utiliza. Si tú te has sentido que eres una piedra, pues tal vez sí lo eres. Y qué bueno, porque es la clase de personas que Dios elige. Si no hay nada, la verdad, sí, es cierto, Pedro es de acción, Pedro hablaba, se ponía al frente, no salía corriendo a la primera, no salía corriendo. Pero ¿a eso qué le sirve a un Dios que es todopoderoso? Al Dios de los ejércitos, ¿qué le sirve un imprudente que vaya al frente? ¿Me explico? Pero Dios elige a esa clase de personas para moldearlos, para trabajar con nosotros. Y eso nos da mucha esperanza porque eso hace que brille la gracia de Dios y no nuestro talento, porque eso hace que brille la obra de Dios en nosotros, que no tenemos mucho que brille. Entender que somos elegidos, hermanos, nos debe aclarar que somos elegidos por su gracia. No hay ningún mérito que Dios se hubiera fijado en nosotros para elegirnos. Y no creo que lo hubiera en Pedro o en Pablo, aunque a veces uno dijera, no, es que Pablo seguía a la iglesia, ¿no? Le rechazaba a la iglesia, perseguía, estaba de acuerdo con la persecución de la iglesia, se oponía a Cristo. ¿Me explico? Es decir, esa es la clase de hombres que Dios elige. Claro, tenemos dones que Dios nos ha dado, pero no es por esos dones que al fin y al cabo que también son de Dios,
por los que nos ha elegido. Nos ha elegido porque Él quiso elegirnos, pero no por nuestros méritos, sino por su gracia. Pero ahí mismo, en la salutación, somos elegidos para ser peregrinos. Pero Pablo, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos, así, todos ellos que estaban en todas partes eran elegidos según la presencia de Dios. Hermanos, somos elegidos y en cierta manera, como dice en la hispanoamericana, la Biblia hispanoamericana, somos elegidos que viven como extranjeros. Somos elegidos. Podría sí referirse a la diáspora de los judíos que viven en el extranjero, a los creyentes que no están en la ciudad, pero el contexto nos arroja un sentido más profundo, porque cuando seguimos leyendo Pedro, nos encontramos con Pedro 2:11, que dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales y que combaten contra el alma. Aquí la misma epístola nos da un sentido de lo que se refiere al llamar extranjero a los hermanos. Es decir, vivimos, hermanos, no poniendo nuestra confianza y esperanza en este lugar, en este mundo. Somos extranjeros que venimos de pasada porque vamos a una eternidad con Dios, ¿no? Realmente el creyente, su ciudadanía no está en esta tierra. Nuestra visión, nuestros anhelos va más allá. Dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, la ciudadanía de los creyentes, hermanos, tu ciudadanía, tu lugar, el lugar que Jesús te está preparando, no está aquí. Y debemos caminar así, hermanos, sabiendo que somos elegidos por la gracia de Dios y que somos peregrinos en este mundo. Que ese afán a este mundo y ese amor a este mundo ha llevado a muchos a perderse. Hebreos 11:9-14, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. En la misma tierra de la promesa, esta es la tierra que yo les doy, pues en esa misma tierra de la promesa vivieron como en tierra extraña. Fíjense, eso es muy profundo. Viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudadanía que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasando ya edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y está casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerables como la arena que están en la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Estamos en la misma condición nosotros, hermanos. Incluso los que pasaron a la tierra prometida vivieron como extranjeros, porque se entendía, no es esta tierra la que Dios nos ha prometido, es la sombra de lo que realmente es allá con Él. Y nosotros estamos en la iglesia y pensamos, no, es que así como la iglesia será el cielo. No, para nada. Esto es una sombra de lo que vendrá después. Seguimos siendo extranjeros, hermanos, en este mundo. Entonces, si somos elegidos por Dios, en la salutación lo vemos, si somos extranjeros, solo en la salutación la vemos, somos elegidos para consagrarnos, sigue el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Miren, hermanos, somos de pasada en este mundo. Muchos de los que estamos acá, no muchos, tal vez algunos o alguno, no lo sé, el próximo año ya no estará aquí. Tal vez el Señor lo recoja. Así pasa. Somos extranjeros. A la semana pasada, una hermana querida de Tijuana, ¿no? Se la llamó el Señor. Adelante. Somos extranjeros, hermanos. Estamos en un mundo lleno de violencia, de muerte, de crimen, de robo,
Así es deprimente. Ustedes en Monterrey lo viven, en Tlaxcala lo vivimos, en todas partes. Habitamos en una ciudad que es desconocida para nosotros, no nos pertenece. Estamos viviendo como peregrinos y también estamos viviendo para ser consagrados. Presciencia, hermanos, este concepto que dice elegido según la presciencia de Dios, es decir, que está dentro de sus propósitos, es en su consejo, ese consejo que lo sabe desde de antemano. Pero la palabra no solo significa eso, significa afecto, favor, es decir, que ya contábamos con su favor desde antes, que tú y yo, hermanos, contamos con la gracia de Dios antes de que Dios nos formara. Es decir, esto es muy profundo. No es como somos elegidos según la presencia de Dios, porque ya nos tenía elegidos. No, ya nos amaba. Ya éramos objeto de su gracia. Ya solo era cuestión de que existiéramos, pero ya estábamos en los afectos de Dios desde antes. Eso es hermoso. En la versión española, la Nueva Biblia Española dice a los elegidos mediante la consagración con el Espíritu conforme al proyecto de Dios Padre. Ya estamos en su proyecto, pero habla de consagración, de santificación, de ser santificados. Somos santificados, somos purificados por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿te has sentido manchado? ¿Te has sentido que te falta purificarte? Y vas con Dios y dices, es que me siento, me falta. Ve a las Escrituras. Abre las Escrituras porque las Escrituras tienen poder de purificarte, porque te llevan a Cristo. Somos esos elegidos por Dios. Desde antes estamos en el amor de Dios y con su gracia, antes de ser creados, ahí está la presciencia para ser santificados. Es decir, dentro de esos propósitos, hermanos, es caminar limpios, santificados. Tenemos la palabra, la sangre de Cristo para caminar santificados, consagrados, separados para Dios. Hermanos, yo te pregunto, ¿amas ser alguien separado para Dios? ¿Separas tu mente, tu corazón, lo que hablas, tus sentimientos, tus emociones, los separas para Dios? ¿Buscas que todo tu ser le agrade completamente a Dios? Dios nos ha elegido, no por méritos, nos ha elegido para separarnos, para consagrarnos a Él y nos da su espíritu para ello. Y por último, hermanos, mira la salutación, ¿no? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Este asunto de rociarse, tú lo has notado al leer Primera de Pedro, hay mucho simbolismo del Antiguo Testamento. Hay mucho que tenemos que ir para entender al Antiguo Testamento. Entonces, esta cuestión de ser rociados tenía un simbolismo en el templo, en el culto, al presentar la ofrenda, ¿no? Los creyentes viven, hermanos, en un patrón de obediencia a pesar de que no somos perfectos y debemos estar obedeciendo. Pero aquí cuando dice ser rociados por la sangre de Cristo, hermanos, es lo que nos va a purificar. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Es su sacrificio al cual le debemos el gozo, la eternidad, le debemos nuestra renovación. Es esa sangre de Cristo que nos toca como propiciación, que nos pone en paz con Dios. Por eso la gracia y la paz es multiplicada para nosotros por la sangre de Cristo. Nos debemos a ese sacrificio, hermanos. Somos elegidos desde antes por la presencia de Dios. Somos amados antes de existir y ya contamos con la gracia de Dios antes de existir, gracias a esa sangre de Cristo que es derramada a favor nuestro. Entonces, sí, la epístola de Pedro nos debe llevar, hermanos, a apreciar la sangre de Cristo, y el estudio de Pedro nos debe llevar a estar de rodillas con todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Todo es para bien de los que aman a Cristo. Gracias por la sangre de Cristo. Si tú estás pasando hoy alguna prueba, alguna decadencia, algún dolor,
algún sufrimiento emocional, físico, de salud, espiritual, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, todo lo malo lo convierte en bueno o a favor para los creyentes, porque esos momentos de debilidad nos llevan a depender más de Dios, porque esos momentos de angustia nos hace rendirnos, porque cuando nos enfrentamos a nuestro horripilante carácter, nos da terror y decimos, Dios, quiero ser dominado por tu espíritu, no por mí. Todo lo que estemos pasando que parezca malo es a favor de nosotros. Gracias por esa preciosa sangre de Cristo, la cual tú y yo somos rociados. Contamos con perdón, misericordia y gracias a Dios. Querido Padre, pues concluimos este tiempo que hemos disfrutado con nuestros hermanos, que ya los extrañábamos y que nos hemos podido edificar juntos con tu preciosa palabra. Mi Padre querido, somos peregrinos en este mundo tan oscura, al borde de una guerra que realmente no sabemos lo que va a suceder y si la vamos a contar. Pero en este mundo caído, Señor, nuestra esperanza no está acá, sino en nuestra patria celestial, en ese lugar que Cristo se adelantó a prepararnos. Ayúdanos a caminar con esa certeza, con esa confianza. Padre, gracias porque nos has querido elegir por tu gracia. Porque si tú viste un mérito en Pedro, o en Juan, o en Pablo, entonces viste un mérito en nosotros. Pero honestamente, Dios, ¿qué mérito podemos tener nosotros, que somos tan inconstantes, tan rebeldes, tan eh, pecadores, Señor, tan débiles, tan condicionales? Padre querido, ¿qué mérito podemos ofrecerte? Es tu gracia la que nos ha elegido y te lo agradecemos profundamente. Gracias por tu presencia en nosotros, por habernos elegido con amor y para recibir tu gracia incluso antes de existir. Es mucho tu amor, Señor. Así, el amor que tú nos tienes trasciende lo que entendemos. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por Cristo, su preciosa sangre, su precioso sacrificio que cargó en su cuerpo nuestros pecados en el madero para sanarnos, para llevarlos a la muerte, para que nosotros resucitáramos en una vida nueva por medio de la muerte de Cristo. Gracias por todas las iglesias del norte que concluimos y por Tlaxcala, por cada hermano y hermana. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues ya nos vemos, hermanos, cuando, quién sabe cómo se para esto. Muchas gracias.